Dios, bendito el Señor. Yo creo que él estaba bien deseoso de decir eso. Ese final él lo estaba deseoso de decirlo. Sonríase que el Señor le ama. Esta mañana en la reunión sencillamente dábamos un repaso y agradecía la presencia de los diáconos o ujieres. Ahora añado a los restos de líderes de la iglesia, adoración, maestros, la junta. Usted no sabe cuánta alegría me da que verlos aquí. Vuelvo y se lo repito. Para mí es de mucha, mucha alegría. Creo que Dios se ha vuelto río a nuestra vida. Se ha vuelto estandarte. Se ha vuelto torre fuerte. Se ha vuelto nuestro castillo. Y estamos bien agradecidos al Señor. Dios le bendiga, amado, que nos ve a través de las redes. No es que te dejamos afuera. Habíamos mencionado que hoy teníamos al liderato de la iglesia para ya poner en orden lo que va a ser nuestra entrada la semana que viene. Así que esperamos verte y poder saludarte, aunque sea de lejitos aquí, quizás con el puñito, con el codito, por un momento y juntos adorar al Señor y gozarnos en su presencia. Le voy a pedir que vaya a la Biblia, amado, capítulo 33 del libro de Génesis. Hay una palabra que hace algunas semanas comenzaba a subir para este mensaje y estoy bien seguro que hay una palabra del Señor en el corazón para ustedes. Vamos a permitirle al Señor que la pueda transmitir. Ahora sí, hacía tiempo que yo tampoco decía puestos de pie, así que lo puedo decir hoy. Pues porque la realidad es que si lo decía por la cámara, yo no sé si usted iba a seguir sentado o no. Y pues yo dije, déjame no decirlo, para no pecar. Vaya a interrumpir el café o algunas otras cosas. La intención no es delatarte a ti que todavía estás allá, pero si gustas tú también ponte de pie. Como dije la semana pasada, la cámara ahora está bien lejos, se me dificulta el ubicarme, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Capítulo 33 del libro de Génesis, el versículo 10 dice de la siguiente manera: en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y dijo Jacob, yo te ruego que si he hallado ahora gracia en tus ojos, aceptes mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Quiero repetirlo, amado, y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, aceptes mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Padre, gracias por la oportunidad que nos diste hoy de entrar a tu casa, Señor. Gracias por el privilegio de poder adorarte y cantarte con algunos de nuestros hermanos, Señor, y aún a la distancia con aquellos que continúan allí, Señor, de manera responsable ante ti. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Habla nuestras vidas. Señor, confirma la palabra. Glorifícate en medio de nosotros. Suple la necesidad, Señor, tú conoces los corazones. Estamos delante de ti. Amén y amén. Puede sentarse. Permítame sencillamente ubicar. Hay un Jacob que de repente, permítame, ¿verdad?, recordarle, se supone que si usted esté leyendo la Biblia en este tiempo, son los libros que estamos tocando. No precisamente por eso es que yo lo estoy trayendo, sencillamente Dios nos dio una palabra. Pero si me ubico en lo que usted debe estar leyendo también, o debió haber leído ya, Jacob sale hacia otra tierra de manera natural. Tiene un problema en su casa. Ocurre algo inesperado. Su hermano desea matarlo, desea vengarse y es enviado a tierra de la familia. En Betel, Jacob
ahora tiene otra experiencia. En Betel, Jacob va en la misma dirección, pero ahora va con una bendición espiritual, ahora va con una instrucción espiritual, ahora va con un pacto que hace Dios con él en aquella experiencia de la escalera donde él ve ángeles subiendo y bajando. O sea, vuelvo y repito el escenario, hay una instrucción natural que más adelante Dios aprovecha y imparte entonces esa instrucción espiritual. Tenga oídos. ¿Por qué? Porque nosotros la mayoría de las veces separamos esos eventos uno del otro y hemos perdido quizás la capacidad de entender que Dios está en control en todo momento. Entonces le encontramos ahora, muchos años más tarde, lo que le haya tomado llegar a casa de Labán y los 20 años que estuvo, 14 por sus hijas y 6 por el ganado, empieza su camino de regreso a casa. En la tierra de Labán, en la tierra de Pandaram, este hombre está contento, está feliz, se siente bien, está ganando ovejas, camellos, tiene sus esposas, tiene sus hijos. De repente ve parte de un cumplimiento, pero el Dios que tú y yo servimos, que conoce el corazón, le dice a este hombre, Jacob: regresa a la tierra que de tus padres, porque es allí. Lo que tú estás viendo no es lo que yo tengo para ti. Lo que tú estás viendo es el resultado de la bendición natural a la que te enviaron los padres por un evento contrario, por un evento negativo. Allá en casa de tu familia yo te bendije, pero lo que yo tengo para ti es en la tierra de la cual te saqué por un momento. Y ahí está este hombre caminando, ¿y qué es lo que viene a su mente? La bendición de ninguna manera. Lo que viene es el recuerdo de la traición de su hermano y la amenaza de su hermano. En el caminar, este hombre no ha cambiado mucho y comienza a preparar el escenario. Déjame preparar unas caravanas, déjame adelantar ciertas cosas, y envía siervos de él con parte del ganado al frente para ver si va calmando la ira de su hermano. Acuérdese algo, él no estuvo presente cuando Jacob bendice a su hermano. Por lo tanto, él no sabe mucho de lo que va a encontrar cuando regrese a su casa. Allí no hay Instagram, allí no hay Facebook, allí no hay WhatsApp, así que menos sabe de la vida de su hermano. Pero Dios lo lleva a su encuentro. Y en el caminar preparó esas caravanas, y ya usted conoce la historia, que cuando va a cruzar lo que puede diferenciar una tierra de otra, aquel brazo de agua, él tiene una batalla. Él pelea. El libro de Oseas nos describe que aquella pelea no fue a puños, aquella pelea fue con lloro, con lamento, con gemido. Este hombre comenzó a llorar porque estaba siendo confrontado en su corazón por todo lo que había acontecido antes en su vida. Entonces pienso mencionarte que es bueno entender cómo Dios trabaja en nosotros. Eso no lo podemos olvidar. Si no deberíamos de estar olvidando, amado, el hecho de que Dios va sobre aquellas cosas que nos pasan en nuestra vida secular a trabajar con nosotros. De la misma manera debemos entender que Dios, que conoce el corazón, aprovecha toda circunstancia. Usted no lo puede olvidar. Y ahí está el hombre en su trato, y llora y llora y llora y vence, provoca que Dios se mueva a misericordia, le desencaja esa cadera, y ya usted conoce que le cambia su nombre, porque este hombre pues logró aquello que se había propuesto en ese momento. Sin embargo, todavía faltaba. A veces usted y yo buscamos la bendición de Dios, la sentimos y nos conformamos con eso. Y la realidad, cuando nos volvemos a examinar, es que falta. Podemos predicar, podemos cantar, podemos tener la bendición de Dios en nuestra vida, podemos ser prosperados en lo que hacemos. Sin embargo, no nos percatamos que Dios está tratando todavía con nosotros, que Dios no ha terminado. Y empieza la peregrinación de nuevo. Ahora va cojo. Ya no va con sus recursos como estaban antes, pero va con una expectativa porque había tenido un encuentro con Dios. Yo quisiera que usted comenzara a recordar las muchas experiencias que Dios ha tenido con usted. ¿Sabe? Dios ha provocado en mi corazón que yo recuerde. Y si no, muchas veces me ayudan las redes. Empezamos a recordar viajes misioneros, experiencias aquí, salidas a otras iglesias, compartir que hemos tenido. De repente aparece una foto del templo.
aún con personas que quizás ya no están con nosotros, y mi mente comienza a recordar la gloria que descendió en esos cultos, las lágrimas que se han derramado en este altar, las sonrisas que se han dado en nuestros servicios, la palabra que Dios ha ministrado a esta casa. Y allí está Jacob en su lucha. Y la escritura dice que cuando llegó el momento que sus siervos le avisan, allí viene Saúl con 400 hombres. Oye, 400 hombres no son para pasarte la mano. Eso dijo Jacob, dijo, este hombre viene a destruirme, me viene a matar. Deja ver si por lo menos salvo a mis hijos. Pero cuando se baja de su cabalgadura Esaú y aquellos 400 hombres rodean el escenario, Jacob pudo ver algo. Y quiero decirles algo. Tú no lo ves porque quieres. Dios se deja ver. El texto que yo acabo de leer dice que cuando Esaú se bajó, Jacob todavía confundido le dijo, yo te ruego que recibas mi presente. Por favor. Sin embargo, vuelvo y repito esto, porque yo sé que no depende de nosotros. Pero ahí es que viene la palabra que Dios comenzó a darme para esta noche, para este día. Dios se dejó ver. Si usted quiere en esta mañana, Dios se deja ver. Yo puedo obtener la actitud de seguir buscando, de seguir rebuscando, de seguir no aceptando las cosas que incluso ya yo no puedo cambiar. Jacob quería cambiar lo que no se podía cambiar. El pasado ya había sido escrito, pero había un presente. Y en ese presente, frente a su hermano, discúlpeme, porque hay un cable de micrófono que mi hermanito dejó y yo lo estoy pisando. Tú sabes que yo te amo y eso no puede faltar. Yo lo amo, si ese es uno de los hijos. Ese es el hijo que Dios me dio, no es que yo tenía. Vuelvo y me enfoco ya que el ruido cesó. Este hombre, cuando viene al encuentro con Jacob, vino libre, vino cambiado. Oiga, Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras circunstancias, Dios conoce nuestros temores. Usted y yo todavía no somos perfectos. La perfección se alcanza en el cielo. Dios sabe por lo que estamos pasando. Y otra cosa que Dios me mandó a decirle a la iglesia, no hay que vivir de apariencia. No hay que estar disimulando que estamos bien, que estamos felices, que no está pasando nada, que vivimos flotando en una nube. Mas sin embargo, en el escenario en donde estemos, hay que sostenernos en la fe. Y hay que empezar a entender eso primero que les dije. Dios se va a querer dejar ver. Dios desea que nosotros le veamos en el escenario en que nos encontramos, a pesar de nuestras pasadas experiencias que nos atormentan. Dios desea manifestarse. Y en el momento que este hombre está luchando, acepta mis presentes, Ve, ahora no hizo el ruido, lo hice yo. Hubiera sido nítido que lo hiciera en ese momento. En ese momento, dice, espérate, si yo no estoy viendo a Saúl, yo estoy viendo a Dios. Esta palabra se ha predicado aquí. No se preocupe. Yo no vengo a traer sustitutos de mensaje ni a copiar mensajes. Esta palabra, vuelvo y les repito, Dios mandó a decirla hoy. En esta mañana nosotros entramos en esta casa y la pregunta es, ¿a quién tú estás viendo? ¿Estás viendo al hermano que hace tiempo no veías? ¿Te circunscribiste a ver las lámparas, las luces de arriba o las lámparas hermosas que están en el altar? ¿Estás viendo las unidades?
Estás viendo a los cantores, estás viendo el que predica, estás viendo a los músicos. ¿A quién tú estás viendo? Dios quiere que lo veas a Él. Dios no se nos va a revelar. Si tú se lo permites hoy ahí, tus ojos abiertos, tus ojos cerrados, en silencio, cantando, Dios está queriendo revelarse a nuestras vidas para decirnos: yo no te he dejado solo. Jacob, te llevé allá. Fuiste porque tus padres te enviaron, pero yo te intercepté y te llevé allá y te traigo de vuelta cuando ya tus padres no tienen el control. Porque su papá ya está anciano y ya su madre no se encontraba. Puede que nuestra experiencia haya empezado en el furor de una pandemia. Puede que nuestras circunstancias empezaran en una enfermedad, en una situación dentro del hogar, en una situación en el trabajo. Pero hay que entender que Dios es capaz de interceptarnos en el camino al cual nos empuja la circunstancia y tomar el control para llevarnos a través de ella y regresarnos. Cuando este hombre decide ver a Dios. Porque lo que usted lee no es que yo vi a Dios como si, ay, pero es que yo no tengo la capacidad de Jacob, yo no tengo el llamado de Jacob, ay, yo no tengo la unción de Jacob que tuvo allí cuando encontró al ángel. Nadie va a poder ver a Dios por sus fuerzas si no se le revela. Y vuelvo y te repito, la administración de Dios a mi corazón era: me quiero mostrar. Dios no se ha olvidado de lo que te dijo. Dios no se ha olvidado de lo que dijo. Mira, Álvaro. Y comienza a recordar las promesas. Se abrazaron. Como resultado, aceptó los regalos. Y voy a dejar esta historia para continuar en el momento entonces en que, quizás luego de haber comido, porque esas son tradiciones, costumbres, Esaú le dice: vente conmigo a la tierra de Seir. Y Jacob se para y se dice: ¿sabes qué? Es verdad, había Dios en ti, pero yo tengo que ir al paso. Yo tengo que ir al paso. Y el poquito más adelante dice: oye, pero ahora mi Señor, delante de su siervo, yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, al paso de los niños, hasta que llegue mi Señor a Seir. De repente Jacob entra en la visión. De repente Jacob aprende algo que es bueno aprender. En capítulos más adelante, qué tiempo ha pasado no lo sé, ocurre algo poderoso. Se revela una diferencia que a veces la dejamos circunscrita a un capítulo de genealogía. ¿Y qué acostumbramos a hacer con la genealogía? Como si Dios no nos viera, no nos interesan los nombres. Sin embargo, cuando Dios te mete a leerlos, aprendes algo terrible. Esaú, al momento que Jacob regresa y se establece, y ya digo, y voy a decir ya mismo en dónde, apenas lo que tiene son sus hijos. Apenas lo que tiene son sus hijos, quizás mayores, algunos, otros menores. Mientras que Esaú tiene a 8 reyes sobre sus lomos. Nunca olvides que allá afuera en lo natural las cosas van rápidas. Y nunca olvides lo que Dios le tuvo que mostrar a Asaf. En lo secular se prospera rápido, pero de la misma manera que prosperan son como la hoja y la flor de la mañana que en la tarde ya no son.
Esaú ya no iba y venía por la palabra de sus padres, sino por una palabra que Dios le estaba dando. Tú y yo no estamos caminando por un capricho de hombre. Tú y yo no estamos caminando por un capricho de un pastor. Tú y yo no estamos caminando por un capricho que a nosotros se nos metió adentro o por algo que nos están empujando. Estamos caminando por una palabra de Dios en nuestra vida que no va a correr a la par que corre la de afuera, pero algo es seguro: lo que Dios dijo, escríbelo en tabla, porque de cierto que la visión se hará. Lo que Dios te dijo se hará. Se ve difícil, se ve complicado, camina con miedo. Oh sí, yo camino con miedo. Yo llegué esta mañana con temor del escenario que me iba a encontrar, pero decidí caminar, decidí dar otro paso, decidí dar otro y otro y otro, y ahora mismo estamos adorando a Dios en su casa. Jacob va al paso y visita 3 lugares. Cuando se separa de lo natural, cuando decide abandonar el sistema que lo había respaldado hasta ese momento. A veces caminamos con promesas, pero seguimos funcionando en lo natural. Sabemos que Dios es real, pero caminamos en lo natural. Y quizás para eso fuimos interrumpidos, para que reaccionáramos, para que recapituláramos, para que rebobináramos y dijéramos: espérate, tengo que cambiar, tengo que cambiar. Y Jacob, mientras Esaú se va a Seir, Jacob llega a Sucot. Y en Sucot no pasa nada. Estuvo unos días, descansó. Perfecto, descansó. Se levanta y va a Siquem. Y en Siquem Dios vuelve a decirle: ok, te dejé descansar. Ahora levántate y limpia la casa. Y de repente se levantaron: espérate, no nos vamos a quedar en Siquem. No nos vamos a Siquem. Ay, Señor, pero ¿por qué tú me estás moviendo tanto? ¿Por qué tú me estás sacudiendo tanto? ¿Por qué tanto torbellino a mi alrededor? Es que quiero que llegues al lugar donde yo hablé contigo. Y llegó a Betel. Y allí en Betel, en donde Dios había tratado con él, de repente vemos a un Jacob diciéndole: no, ya no es él, sino toda su casa. Limpiemos los dioses de nuestro pasado, porque Dios será ahora nuestro Dios. Y en Betel limpiaron los dioses. Raquel, la más amada, tuvo que tirar los dioses de sus padres, porque no había lugar para otro que no fuera el Dios de Abraham, de Isaac y ahora de Jacob. Dios quiere que lo veas. Dios quiere que lo veas. Y me permite entonces decirle cómo Dios quiere que lo vea. Permítame decirle cómo Dios quiere que lo vea. Quizás ya oíste la primera, entre comillas, cuando digo que tienes que caminar al paso. Oiga, en los evangelios se cuenta una historia de Jesús. No se la voy a buscar, pero usted más adelante ya debe saber que está en Mateo, el capítulo 14, para aquellos que anotan. ¿Y qué fue lo que ocurrió allí? Dios le dice a todo el mundo: vayamos al otro lado. Ya no son los padres, ya no son los amigos, ya no es capricho de Pedro, ya no es capricho de nadie. Dios da una orden. Yo te estoy diciendo que Jacob fue interceptado por Dios y dio una orden. Y vemos en el escenario de los discípulos con Jesús que estando en la tierra, Jesús caminaba con ellos, pero ellos, quién sabe si estaban dependiendo de sus pies y entendían que caminaban por su capacidad y conocimiento de las aldeas, o estaban caminando porque Jesús estaba con ellos. Entonces de repente Dios tiene que dar una orden drástica para que nos evaluemos. Vayan al otro lado. ¿Se equivocó Dios? ¿O Dios sabía que iban a enfrentar una tormenta? Dios sabe todas las cosas.
Así que dando una orden de que irían al otro lado, él sabía que también enfrentarían una tormenta, pero era momento de aprender a depender de él y no de los hombres. Hay que aprender a depender no de los hombres, sino de Dios, del Dios que se nos quiere mostrar. Hay que aprender a ver a Dios en todos los escenarios. Oiga, usted sabía que antes, cuando usted lee la Biblia, cada mañana, ¿qué dice la Biblia de cada mañana? Sus misericordias se renuevan. Y ese era el escenario que se aprendía. Sin embargo, la ciencia aumentó y nos dijo que la mañana no depende de Dios, sino depende de que la tierra da vuelta. Entonces ya nuestras mañanas no son de Dios, sino son de que la tierra dio vuelta. Pero ¿por qué la tierra da vueltas? La tierra va a seguir dando vuelta en el día y la noche porque Dios dio una palabra. Significa que cada mañana sigue siendo de Dios. El problema es que le damos más credibilidad y nos hemos moldeado más a las ciencias que a Dios. Y Dios se nos quiere revelar en nuestros escenarios, yendo al trabajo, estando en el trabajo, estando en nuestros hogares, estando en la iglesia, estando donde estemos. Dios quiere que empecemos a verlo en el escenario que tenemos por delante. Dios no te ha abandonado. Dios no nos ha dejado solos. Dios ha seguido a nuestro lado. Y el ejemplo es la experiencia de Jacob. Y ahora la experiencia de unos discípulos que cuando van camino al otro lado, y quizás Pedro dijo: esto es pan comido, porque yo me conozco este mar como la palma de mi mano. Se encontró con una tormenta. Es la primera tormenta que él nunca había podido manejar. Oye, que no había podido manejar porque era la primera vez que la enfrentaba. Usted sabe que siempre va a haber algo que lo puede derrotar a usted. Usted sabe que usted es Jacob, pero siempre se va a encontrar un Labán. Usted puede reconocer en esta mañana que siempre hay algo que sus capacidades y habilidades no pueden ayudarle. Y allí están los discípulos. Recogieron los remos, se tuvieron que ir a la deriva, estaban cansados, no había fuerza, pero de repente el que ellos no habían aprovechado para verlo caminar en la tierra, ahora está caminando sobre las aguas. ¿Y cuál es la escena? ¿Cuál es la partida que nos fascina? Que cuando Pedro se levanta guapo de barro y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Volvemos al mismo planteamiento que teníamos ahorita. Mientras lo veía, caminaba sobre las aguas. ¿Sabe? Es una experiencia extraordinaria y es única. Dios no nos está pidiendo que caminemos sobre las aguas. Vuelvo y repito, fue única. Dios lo que nos está pidiendo es que aprendamos a caminar sobre la tierra con Él. Lo quiero repetir porque parece que no me expliqué. Dios no te está pidiendo que camines sobre unas aguas porque al otro lado Él te manda en una barca. Y Él confía que la barca va a llegar. El que camina por las aguas es Él. Pero quiere que aprendas a caminar con Él. En la tierra, en el diario vivir, en tus circunstancias. No lo saquemos, que no lo dejemos fuera. Dios está esperando que reconozcamos qué es lo que ha pasado en este tiempo. Qué es lo que ha pasado. Quizás no quiero que nadie se entere, pero dejé de orar. Quizás no quiero que nadie se entere, pero dejé de leer la Biblia. Quizás no quiero que nadie se entere, pero ya yo no veo el culto a la hora que es. Apenas ya sí lo veo. Y mientras lo escucho, porque ya no lo veo, me pongo a hacer otros quehaceres. Ya no le presto atención. Se me hace difícil concentrarme. Quizás yo ya volví a costumbres de las cuales Dios me sacó, o quizás no he salido de costumbre y me justifico diciendo: es que yo soy así. Y el Dios que nos ama y que nos entiende, el Dios que levantó a Jacob del escenario en que vivía, viene a decirte: es que yo estoy esperando que me veas, tengo deseos de que me veas.
Y que entiendas que quiero que camines al paso, sí, pero que camines consciente de mí en la tierra, consciente de mí en la tierra. No espere a verme cuando camina sobre las aguas, porque cuando camina sobre las aguas soy yo. El segundo escenario que quiero que nunca olvides en este caminar se encuentra en Isaías 49. Isaías 49, específicamente el versículo 2, se trae una alegoría poderosa. Habla de un soldado. No dudo que el soldado romano, el soldado que se esté viendo sean los soldados de la época, asirios. No lo sé. Los soldados de la época. Isaías tiene una experiencia que Dios le muestra, quizás mirando a un soldado pulir su espada. Cuando usted pule una espada, está esperando que ésta brille y que su filo sea el correcto. No hay espacio, porque si esa espada queda bota, tu vida está en peligro. Así que mientras le está mirando, Dios le ministra. La Biblia dice que usted y yo somos pulidos por el Señor, que usted y yo somos puestos a brillar en una experiencia. No es otra cosa que andar en la luz. Andamos en la luz. Y decimos, wow, Señor, pero ¿qué es esto? Y su luz resplandece en nosotros y nos vemos bajo la unción, bajo el propósito. Y si usted predica, wow, la gloria de Dios. Y si usted dirigió, la gloria de Dios. Y si usted canta, la gloria de Dios. Y si usted tocó, la gloria de Dios. Pero en medio de cada vez que Dios nos alumbra, Dios nos quiere decir algo que no podemos olvidar. Y Él me llevó a Isaías 49:2 cuando luego de resplandecer la espada, esta es tomada en la mano. Y el mismo Isaías en otro momento dice que es la oscuridad de su mano nos cubre en el momento en que somos insertados en la aljaba. Cada experiencia de Dios va a venir acompañada de un tiempo oscuro. Mientras más luz resplandece sobre nosotros, más oscuridad se va a presentar. Pero eso no es razón de esto no es razón de dudar de que Dios nos ha dejado solos. Al contrario, me pulió, ahora brillo, vi la luz, resplandecí, pero fui guardado. ¿En dónde? En su cintura. No porque me abandona, no porque no le interesa, no porque ya no me quiere, sino que me está guardando porque me necesita. Dios se revela. Si yo empato esto con lo que le estoy diciendo en mi hermano Jacob, Dios se te quiere revelar porque te necesita. Dios nos necesita todavía y nos necesita de pie. Sabe que me he resistido a tratar de interpretar los tiempos en el aspecto secular. Quizás lo hablo con algunos de ustedes de manera personal y privada. Nunca tomaré este altar para tratar de hacer entender las cosas que hace el mundo, porque no merecen espacio en este altar. Pero algo estoy seguro, la Biblia me dice que Cristo viene. Y en ese escenario me dice hoy, quiero que me veas porque te necesito, a pesar de la oscuridad que tú dices que te arropa. Tu oscuridad no son tinieblas. Lo que te está sucediendo no es que Dios te olvidó. Lo que te está sucediendo no es que cometiste un error. No fue que te equivocaste. No es que el enemigo es todopoderoso. No es que el enemigo te ganó ventaja. No es que te entraron por la cocina o te entraron por alguna rendija. No. Entiende que el Señor te dice hoy, quiero que me veas porque te olvidaste que te pulí. El resplandor vino sobre ti. Y lo que ha ocurrido después es que te he guardado en mi aljaba porque te necesito para un escenario específico. Oye, alguien que entienda que el servir a Dios no es para lo que yo me disponga, no es para lo que yo quiero. Servir a Dios es estar disponible para cuando Él me necesite.
En el libro de Hechos, en el capítulo 26, creo que es el versículo 16, relata el momento en donde Pablo está refrescando su llamado. Y creo que ese versículo termina: para esto lo he llamado. Para esto lo he llamado. Y más adelante dice algo. Más adelante Pablo dice: y no fui rebelde a eso. Entonces, hacia donde me dirijo ahora, me estoy adelantando. Me estoy adelantando en la actitud que el Espíritu me decía que les dijera. Hacia donde yo voy ahora a tocar, la porción que voy a tocar. Tiene que haber entonces dos actitudes. Tiene que haber la actitud, o quizás son tres, porque intercalé otra. Tiene que haber la actitud de entender que Dios quiere que lo vea. Segundo, que es al pasito. Esa fue la que iba a dejar afuera. Y tercero, lo que dice aquí: no sea rebelde. No sea rebelde porque no ha pasado nada o porque ha pasado todo lo opuesto. El año pasado, cuando Dios nos decía que la iglesia había llegado al momento de su explosión, fue cuando el mundo me la cerró. Amén. Y yo no sé cuánto usted lo sufre, porque quizás usted no veía a sus hermanos. Pero a ningún pastor le gusta que le cierren una iglesia. Los sentimientos son bien fuertes en el corazón. La mente se dispara a muchas cosas. Las voces que se escuchan no se las deseo a nadie. El sentimiento de fracaso es terrible. El susto y el miedo porque nunca se vuelve a abrir, te zarandea todas las noches. Pero Dios, que habla, me recuerda en Pablo y me dice: Carlos, no quiero que seas rebelde a la primera visión. Señora, ¿qué visión? Antes de, a cuando todo estaba bien. A los recuerdos que te traje cuando la iglesia estaba llena. A los recuerdos que te traje cuando el poder de Dios descendía y había comienzo y no sabíamos cuándo acabábamos. A esas experiencias en los retiros donde nos quedábamos hasta tarde y la gloria del Señor nos visitaba y había gente bautizada con el Espíritu y había gente que lloraba y había gente que sonreía y decía a todo el mundo: ¿qué está pasando en esa iglesia? Que no hay un recurso de afuera. Pero es que no entendía la gente que piensa que las cosas dependen de un recurso, porque esta iglesia había aprendido que se dependía de Dios. De repente nos interceptaron, de repente nos metieron en la aljada, de repente como que todo se acabó y nos apagamos. Y el Dios que nos conoce en nuestro peregrinar ha venido en esta mañana a comenzar a decirle a una iglesia: tienes que verme, porque yo te estoy diciendo que deseo que me veas. Yo quiero que tú me veas. Pero también necesito que no seas rebelde. No te turbes. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Hay que entender, cómo vuelvo al escenario de Pablo, que los evangelios lo afirman. El escenario que estábamos hablando hace un momento de Pablo, el evangelio Juan capítulo 15 lo afirma y dice: no me escogiste vosotros a mí, yo los escogí a vosotros. Ay, se llama. Alguien que recibe esa palabra: tú no decidiste servir a Dios. Yo no decidí servir a Dios. Tampoco decidí ser el pastor. Esto lo escogió Dios. Esto lo marcó Dios. Esto lo separó Dios. Y es el mismo Dios que en esta mañana: quiero que me veas. Quiero que me veas. El no ser rebelde a la visión te lleva a otra afirmación de Pablo. Pablo dijo: mi deseo ahora es conocer a Cristo. Iglesia no es la causa, no es la iglesia. Nuestra lucha por 10 meses
no era solamente entrar aquí, es verlo a Él. Es verlo a Él. Amén. La razón de nuestra existencia no era congregarnos. La razón de nuestra existencia es verlo. Dios que se quiere mostrar en un escenario perdido para comenzar a alumbrar a muchos que lo necesitan. Y allí se va a cumplir el escenario segundo de la experiencia de Isaías, porque te sacarán de la aljaba, te levantarán con Abashiatarama, te levantarán con autoridad y resplandecerá. Porque créame que ese mundo, aunque esté envuelto en delitos y pecados, aunque esté envuelto en placeres, aunque ahora celebran los permisos y el libertinaje que existe, su razón de ser es Cristo. Bajamos la cuesta, amado. Salmo 137 termina de esta manera. O nos dice de esta manera. Yo lo quiero buscar, los otros se los he parafraseado, pero este lo tengo que buscar. Bien decimos cuando estudiamos que Egipto es ¿qué? El mundo. Bien podemos más adelante mencionar que Babilonia es ¿qué? El mundo. Y el mundo ahora mismo controla por razón de una pandemia. Por asuntos de nuestra salud nos restringen nuestra adoración. No te puedes quitar la máscara. Tiene que haber espacio. Tiene que ser un momento, etcétera. No nos podemos abrazar. No podemos volver a llorar juntos. Así que nos han secuestrado. Pero ¿sabe algo? La Biblia está escrita para que aprendamos de ella, dice Pablo. El apóstol a los gentiles enseña que la Biblia está escrita para que aprendamos de ella. Así que en lo que voy a leer hay una enseñanza que esta iglesia va a tener que regresar. Porque esta iglesia reconoce un secreto. Y en esos días que Dios trataba para este mensaje y dentro de mi escenario, si yo podía abrir o no, y tratando de guardar silencio y en tratar de calmar una mente que no se calla, Dios me mandaba a decirle a usted, líder, que está aquí. Ahorita le dije que recuerde a grandes rasgos las promesas que Dios ha hecho, pero Dios me dice ahora, en este momento, cuando llegara este texto, recuerda tu adoración antes de la crisis. El escenario al que ahora me circunscribo es junto a los ríos de Babilonia. Allí nos sentábamos y aún llorábamos. Quizás usted vino compungido, quizás usted fue agradecido. Y quizás usted está lamentándose. El pueblo de Israel llevó a la cautividad. Y allí en la cautividad y sabiendo y quizás recordando cuando miraban hacia atrás que Jerusalén estaba en llamas y lo que había eran ruinas porque Nabucodonosor la había destruido. Cuando llegaron a Babilonia dicen ya no hay razón de ser, ya no hay razón de servir a Dios. Ya se acabó todo el esplendor porque pensaban que era aquella ciudad. Yo estoy seguro que aquí se te ha enseñado y tú estás claro que el edificio o la estructura no es Dios. Sin embargo, anhelabas estar en la casa de Dios, los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Pero no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y el Señor dice, nos acordábamos de Sión y sobre los sauces en medio de ella colgamos ¿qué? Nuestras arpas. Y lo que el Espíritu me decía, oye, quiero que tengan la disposición de verme. Quiero que recuerden que lo espiritual no va a la par de lo natural. Quiero que no sean rebeldes y quiero que retomen el arpa antes de la crisis que llegó a tu vida. Ya no hablo de la pandemia. ¿Alguien puede oír eso? ¿Alguien puede escuchar a Dios? Yo te estoy diciendo en esta mañana y a ti que estás allí en la cámara en tu casa, yo te estoy diciendo
que el que sabe todas las cosas, no el pastor, el que sabe todas las cosas te dice, evalúa tu adoración, porque sabes que antes de la crisis me alababas de una manera y ahora me alabas de otra. Retoma el arpa, retoma el arpa, retoma el arpa. Vuelve a adorarme con las mismas fuerzas que me adoraba cuando todo iba bien, cuando no había un problema de salud, cuando no había problema financiero, cuando no había problema de trabajo, cuando no había problema en la familia, en el matrimonio. Vuelve a adorarme antes, cuando pensaba que todo marchaba bien, porque en mí todas las cosas son seguras. Vuelve a alabarme. Recupere esa alabanza. Tome el arpa, sácala del sauce. La colgaste allí, búscala y vuelve a abrir tus labios. Vuelve y alaba, vuelve y adora como si todo marchara igual. Acuérdate de aquella mujer tsunamita que cuando fue a donde el profeta, le dijo: ¿cómo está todo? Todo está bien, mientras que su hijo yacía muerto sobre una cama. Hay que regresar a aquella alabanza, y hay que entender que este mundo necesita que su pueblo retome el arpa. Usted decide. Usted decide. Vuelve a retomar el arpa. Yo estoy cantando, pastor. Sí, ya lo contesté. Ay, yo estoy cantando, yo canto en casa. Ay, yo alabo a Dios. Vuelve a tocar como tocabas antes de los problemas, antes de que te lastimaran, antes del diagnóstico, antes de la crisis en la familia. Retoma el arpa. Vuelve a adorarme con fuerza. Yo le dije a usted que esta iglesia conoce un secreto. Esta iglesia conoce el secreto de la adoración. Aquí tomó mucho tiempo enseñar. Y usted dirá: eso no toma tiempo. La verdadera adoración toma tiempo. Dios habita en medio de su alabanza. Pero Dios no habita en una alabanza que llega enferma. Que es una alabanza donde hay duda. Una alabanza acompañada de incredulidad. Una alabanza acompañada de miedo. Alguien que entienda hoy. Hay alguien que entienda hoy. Yo a usted no le puedo resolver ninguno de sus problemas. A usted yo no le puedo resolver nada. Quizás a usted yo le fallé. Quizás usted consideraba que yo debía haber abierto hace tiempo. Quizás usted consideraba que yo tenía que haberlo atendido de otra manera. Yo a usted no le puedo resolver su problema. No soy médico para darle salud. No soy millonario para darle finanzas. No tengo empresa para darle trabajo. No soy psicólogo ni psiquiatra para atender su problema en su familia, para que sus hijos regresen, para traer estabilidad en el matrimonio. Yo no tengo recursos, pero hay uno más grande, el que me puso en este lugar. Hay uno más grande que en esta mañana me dice: dile que me miren de nuevo, dile que vuelvan a mirarme, porque yo quiero que me vean. Oye, Dios no está en la oscuridad ahora mismo para que esta iglesia lo deje de ver. Dios está disponible a mostrarse en esta casa. Dios está disponible a alguien que lo reciba. Tú sentado ahí lo puedes volver a ver. Jacob lo vio arrastrando el escenario que arrastraba. ¿Cuánto más tú en este tiempo de gracia? No seas rebelde al escenario que estás viviendo. No te enojes. Retoma la actitud. Sigue pensando como antes, cuando todo iba bien. Cuando Jerusalén escuchaba los cánticos en el templo. Cuando Jerusalén escuchaba la adoración en el templo. Cuando Jerusalén comenzaba a ver que el humo subía y que Dios aceptaba el sacrificio.
Me di cuenta de eso. Por poco caigo allá abajo. Por poco bajo. Me frené, pero me frenaron más. Eso es para que veas que sigo siendo humano. Eso es para que veas que yo también me tengo que sujetar a todo esto. Vamos, levántese. Retome la alabanza. Vuelva a cantar con el mismo ahínco cuando todo iba bien. Vuelva a cantar de nuevo con toda su fuerza. No sea rebelde a la visión. Y entienda lo que dice la palabra. Que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Levántese, levántese. En el mundo, ¿sabe lo que yo hubiera hecho? Si esto fuera un club social, yo me hubiera desaparecido porque no tengo nada que ofrecer. Si esto fuera un club social, yo hubiera puesto la renuncia y hubiera puesto la llave. Porque ante esto no hay posibilidades. No hay psicología ni motivación. No hay un coaching posible para yo devolverle lo que usted necesita. Pero como aquí no se trata de mí, aquí se trata de esa relación. Y como espero que se haya percatado, yo terminé. Pero le tengo que regresar al principio. Dios quiere que lo veas en tu soledad. ¿Alguien puede escuchar eso? ¿O alguien está siendo atacado ahora mismo? ¿Cuántos de ustedes tienen sus oídos abiertos o están escuchando otras voces? No estoy hablando por nadie. Pero entienda, en tu soledad, en tu peor escenario, Dios quiere que lo veas. Pero no puedes ser rebelde. Tú no le puedes plantear a Dios, ¿cómo quieres que se te revele? Yo quiero que te me reveles sentado en mi casa o en un restaurante con un plato, un manjar. Yo quiero que te me reveles de tal o más cual forma. No, Dios no se te va a revelar de la manera que tú quieres. Dios se te va a revelar cuando Él entiende que estás capacitado para escucharlo, que estás dispuesto para verlo. Y mientras te dice no seas rebelde a la visión, que esto es poco a poco, Abraham esperó 13 años por la promesa, pero lo abrazó. Oh, quizás a mí me interrumpieron cuando Dios dijo que esto iba a explotar y lo que hicieron fue cerrarlo. Pero yo decidí regresar a aquel momento en que se me dijo que la bendición había descendido sobre mí. Yo decidí adorar a Dios como lo adoraba en Jerusalén. En Babilonia lo voy a adorar como lo adoraba en Jerusalén. Qué tremendo. Porque los de Babilonia le decían, oye, nosotros escuchamos muchas cosas de Jerusalén porque ustedes no lo cantan. Y es que tú no sabes que nosotros le cantábamos porque nos congregábamos en la iglesia. Tú no sabes, lo que pasa es que Dios se movía cuando todo estaba bien. Y ellos le dijeron, no, cántenlo aquí. Cántenle aquí en Babilonia. Ay, ¿cómo vamos a cantar en Babilonia si Dios está en Jerusalén? Cántenle aquí y cántenle ahora. Yo quiero que este próximo himno usted se escudriñe y cante como cuando no pasaba nada. Hoy Dios le da permiso a algo. En tu concepto de estar bien, cuando mejor le adorabas, adórale en este próximo himno. Adórale en este próximo himno como cuando tú definías que todo estaba bien.
Porque vas a empezar a ver a un Dios que aunque las cosas no mejoren, en tu vida va a cambiar todo, de adentro hacia afuera. Porque Dios va a empezar a restaurar lo que ya pasó. Dios va a enderezar lo que está torcido. Y Dios va a hacer cosa nueva. No importa lo que se levante. Alabado sea el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Aquí están los líderes que tú me diste. Aquí están los líderes que me diste. Son tuyos. Bendícelos. Le dije lo que me mandaste a decir. Bendícelos. Bendícelos, Señor, y bendice a aquel que está en el otro lado. En el nombre